Parche de 30 gigas en Valorant, validez del título de la eSports World Cup, cambios en los rosters nada más empezar la temporada y opiniones de los equipos de Crew, Leviathan, Giants. Funa masiva a Zeus, exjugador de Counter-Strike y muchas más noticias aquí, como todos los lunes, en Café con Hitbox. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés. Pues muy buenas, señores, un día más a Café con Hitbox. No sé ya qué sesión de Café con Hitbox es esta. Esta es la... Yo no sé si llevamos ya 10 programas. Lo miraré después de terminar la grabación. Pero bueno, deciros, como siempre, que me siento muy arropado con esta serie. Estoy muy contento por el trabajo que estamos haciendo. Y hablo en plural porque no solo me refiero a mí y a mi editora, Pollito, que se da unas matadas increíbles todos los domingos para que el lunes lo tengáis el café, sino también a toda la gente que participa activamente haciendo feedback tanto en Twitter como en los comentarios para que el podcast pues sea cada vez mejor, ¿no? Y que sea como un producto más al agrado vuestro, ¿no? Este Café con Hitbox se viene un poco a algunas tertulias un poco a nivel moral ya y filosófico, que tenía muchas dudas de si dejar o no dejar en el podcast, pero creo que finalmente me voy a animar y que sea lo que Dios sea. Si me cancelan, pues me han cancelado, pero creo que no me sentiría bien conmigo mismo si no hablara de todo esto, que bueno, os lo dejaré en los topics finales. Y también me gustaría deciros, antes de empezar ya con las noticias, que esta semana se viene bastante buena a nivel de noticias, deciros que he publicado ya ayer mismo el vídeo de Nishou, ¿vale? Es un vídeo documental, ya sabéis que yo estoy haciendo como una serie de documentales que intento cubrir pues la vida de jugadores profesionales, polémicas que hayan tenido, hazañas que hayan tenido, etcétera, etcétera. Y este es un caso como que tuvo mucho aquel en el momento en Heretics, concretamente, al principio del juego. Fue un caso que mucha gente no conoce y bueno, me parecía muy interesante documentar. Hicimos una investigación y un proceso de búsqueda bastante duro para encontrar todo lo que se saca en ese documental. Y bueno, lo tenéis ya en el canal principal, o sea, en este mismo canal, de hecho, por si lo queréis poner, lo pondré por aquí también la miniatura. Os agradezco mucho que vayáis y le veáis, porque posiblemente es el vídeo del que más orgulloso me siento, o al menos está en el top 3 de vídeos que más orgullosos me siento. Y creo que ha salido muy buen vídeo. También tiene un plot twist que, vale, lo quería hacer a nivel de guión. Quizá no fue muy buena idea a nivel de clickbait de YouTube, porque YouTube, cuando alguien se te va del vídeo sin haber visto el plot twist, pues lo penaliza mucho. Pero creo que a nivel narrativo, a nivel de guión y a nivel creativo fue un acierto. Así que, insisto, ir a verlo, ponedme en los comentarios ahí qué opináis al respecto, feedback, todo lo que queráis, porque verdad que me siento muy orgulloso de ese vídeo y me gustaría compartirlo con vosotros y que vosotros también deis vuestra opinión, ¿vale? Así que no me enrollo más, eso, documental de Heretics Nishou, lo tenéis ya publicado desde ayer por la noche, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ahora hablando sobre las noticias de esta semana. La primera que quiero publicar es sobre el famoso parche del Unreal 5 que se viene próximamente, y es un parche de 30 gigas que tendremos seguramente en la próxima semana. Este parche de 30 gigas ha suscitado muchas dudas y hay mucha confusión de lo que representa. Básicamente es cambiar la versión del motor del Unreal a una versión más nueva. Esto va a suponer un cambio de 30 gigas, un update de 30 gigas, pero que realmente, según han dicho, no va a ocupar más espacio el Valorant, ¿vale? Simplemente que luego al descomprimir y tal, se va a quedar un juego más reducido, pero es verdad que los 30 gigas nos los vamos a tener que comer sí o sí. Yo entiendo que si te lo descargas de nuevas, el juego, pues evidentemente no será tanto o será proporcionalmente menos, ¿vale? Pero que no os preocupéis, que el juego técnicamente va a ocupar menos porque se comprime más o yo qué sé, ¿vale? La cuestión de este parche, como ya sabéis, es que se actualiza una versión nueva y mucha gente ha pensado, bueno, el juego se va a notar muy distinto, el juego va a cambiar la física, no os preocupéis. Visualmente han dicho, bueno, no os preocupéis, no. Realmente creo que eso es algo negativo, ¿no? En el sentido de que el juego, según he estado escuchando gente de Riot y demás, el juego se va a sentir exactamente igual y que la gente no debería notar prácticamente ni los cambios. Es raro porque hace unos meses vi como unas imágenes que comparaban las iluminaciones y yo sí que las percibía distintas, pero según lo último que he visto de los Rioters, dicen que el juego, el usuario no lo va a percibir en absoluto.
¿vale? Es decir, se va a ver prácticamente igual. De hecho, mucha gente dudaba de si esto va a afectar a los FPS, porque este motor se ha visto que en otros juegos pues tiene colisión con los FPS, te perjudica los FPS, y han aclarado que todo lo contrario, que en principio este parche va a ayudar a que el juego rule mejor y tenga mejor FPS. ¿Vale? Y te dé mejores FPS. Lo cual también es raro, pero voy a confiar, un ejercicio de confianza en ellos y en que saben lo que están haciendo. Así que en principio este parche no deberíais notar ningún cambio visual y deberíais, lo que sí notar, pues que el rendimiento del juego os va mejor y funciona mejor. Y eso creo que es bueno para todos. Muchos estáis preguntando, bueno, Hit, pero entonces, ¿esto para qué? ¿Solo para FPS? En principio esto está hecho también para facilitar el trabajo de los devs. Parece ser que antes programar y diseñar para Valorant era muy complicado con el motor anterior, y esto lo que ha abierto es un abanico de posibilidades de producir mejor, de hacer assets mejor, de aplicar mejor todo lo que se va haciendo. Es decir, de cuando sacan un modo de juego nuevo, un agente nuevo, cualquier cosa nueva, pues que implementarlo sea mucho más sencillo y no sea tan complicado. Entonces, esto se ha hecho en parte también, pues, según dijeron en su día, para que, bueno, podamos ver mejor, más contenido rápido y nuevo en nuestro juego, que es un poco la mecánica o la filosofía que tenía Riot al principio del juego, que nos sacaban cosas constantemente y tal, y de repente dejaron de hacerlo sin decir nada. Yo quiero creer que todo esto es para volver a retornar a esa filosofía de poder traernos contenido mejor y más rápido. Así que nada, dentro de poco tendremos este nuevo parche con el nuevo motor del juego, y espero también que venga, bueno, no sé si vendrá con el sistema replays, creo que el sistema replays viene a final de septiembre, pero bueno, vamos a ver qué nos trae, porque creo que va a ser un parche importante, a pesar de que en principio solo tiene esa sustitución del motor y ya está, ¿vale? Así que bueno, eso, os iré contando los Café con Hitbox cuando salga, mis opiniones, etcétera, todo. Vamos por otro lado, y es que se está haciendo muy viral algunas reacciones que estamos sufriendo estos días. Ya sabéis que estos días es una de esas épocas malas de Valorant a nivel de lo que cheater se refiere. Hay mucha toxicidad en la ranked, hay mucho cheater en la ranked, mucho win trading en la ranked, un montón de cosas. Y esto, evidentemente, pues da paso a que la gente esté como muy frustrada, muy cansada, y salgan vídeos muy graciosos, a mi juicio, como este que estaréis viendo en pantalla. I got a fucking refund. Yo, why the fuck is there cheaters in every fucking match now? What? I got 4 refunds? 4 fucking refunds? You know how many cheaters there are? El vídeo en cuestión es básicamente una persona reaccionando a la devolución de puntos. Pero es que hay un caso que es muy curioso, que es una persona que le llegan a devolver hasta 300 y pico puntos. O sea, es una barbaridad. Bueno, 200 o 300 puntos. No os paran de salir mensajes en pantalla. Porra! 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 Caralho! Que isso? Caralho! ¿Qué pasa, porra? Muchos de vosotros estaréis diciendo, pero tan mal está el juego. A ver, está mal, pero no está mal al mismo tiempo. Siempre lo digo, cuando salen estas cosas en pantalla, pantallas rojas en mitad de los lobbies o devolución de puntos, esto realmente es una buena señal, porque lo que se está diciendo es que se están interceptando los cheaters, ¿vale? Ha pasado también otra cosa curiosa en relación a esto del tema de los cheats, ¿vale? Que ya me contáis vosotros vuestra experiencia estos días, pero ya imagino que mucho ánimo, porque yo también lo estoy sufriendo, es horrible. O sea, yo siempre digo que se nota que Riot no juega su juego, pero bueno, ha salido una cosa que me parece interesante, que es los devs hablando sobre el tema de los cheats, ¿vale? Salió un señor de Riot hablando sobre cómo están actuando con los DMAs, ¿vale? Los DMAs. Private cheats can cost thousands of dollars. Are they worth it? Sure. For a small period of time, some premium DMA cards and some external Pixelbot users will purposefully underperform to avoid alerting Vanguard to the presence of a new cheat. But soon enough, even one cheater in a private group will do something inhuman and will review their system. That's thousands of dollars wasted and the developer's credibility shattered. This forces developers to train groups of cheaters to not get each other banned, forcing cheaters to rely on other cheaters. We don't want these developers to understand our methods, so we issue ban waves only periodically, causing them to spend thousands more to restart development and train a whole bunch of new cheaters only to get banned again. Para los que no lo sepáis, los DMAs es como el sistema más preocupante de cheating que hay ahora mismo, porque es como
como, digamos, como una placa base, un aparatito que se conecta a través de otro ordenador, ¿vale? Y es él el que procesa toda la información y da todas las órdenes de cómo se tiene que ejecutar. Es decir, quien detecta que hay alguien detrás de una pared, da la orden al ratón de que dispare esa pared, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo procesa a través de un dispositivo que es externo al ordenador. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que cuando Vanguard lee tu ordenador, no puede leer ese dispositivo, porque está leyendo tu ordenador. Y dirás, pero el chisme ese está mandando señales al PC, ¿no? Entonces debería leerlo, ¿no? Porque lo que manda al PC es el output, es decir, la orden de dispara aquí, pero no está leyendo el juego ni... Entonces es como muy difícil localizarlo por eso, porque al final toda la lógica o la computación no la está haciendo tu propio ordenador, sino que lo está haciendo un PC externo. Y además es muy curioso porque hay muchos sistemas muy refinados y sofisticados. De esto hablo también un poquito en el vídeo de Niso, que de hecho todas las sospechas sobre Niso eran acerca de que usara DMAs, pero es muy refinado porque cada día se inventan nuevos métodos para dónde está localizado o cómo se manda ese output del aparatito externo, del DMA, a tu ordenador, ¿no? Hay veces que se hace a través de un ratón, otros de unos auriculares, de, bueno, un montón de cosas. De hecho, os lo dije anteriormente, pero se está investigando ahora mismo, según me han comentado fuentes de Riot, una manera de procesar toda esta información que no se había hecho hasta ahora. Bueno, lleva supuestamente varios años ya activo, pero nunca se sabía que se podía hacer de esa manera, ¿vale? Y bueno, se las trae. No puedo contarlo porque me han dicho que no lo cuente públicamente y tal, pero se las trae. O sea, es, como ya os digo, es una carrera armamentística. La cuestión es que este señor hablaba un poco de todo esto y dice que al final ellos lo que hacen es monitorizar muchísimos usuarios, y cuando ven una hazaña imposible, algo muy raro de un usuario, de cómo ha hecho esto, ¿no? Cómo gestiona esos tiempos de reacción o ese kill, investigan ese usuario y van despedazando poco a poco pues todo el hardware del usuario hasta que detectan algo sospechoso. Entonces ahí es cuando pues ponen esa cuarentena de, oye, cuidadito esto que está dando malas señales y tal, vamos a ver si puede ser porque tenga algún cheat, porque tenga un DMA o porque tenga cualquier cosa. Entonces eso ya lo localizan, lo traquean, si ven algo raro lo banean y caen todos los jugadores de su entorno que también estén utilizando estos cheats, porque al final como cada encoder, cada codificador de chetos tiene como su librillo, su manera de operar, su protocolo, y cuando tú pillas a uno de los que, pues claro, porque un encoder al final lo que hace es fabrico un cheto y lo vendo pues a un grupo, ¿no? Si son chetos muy caros, pues lo que haces es que lo vendes muy caro, pero a un grupo muy controlado de personas. Por eso muchas veces es muy difícil pillar, porque coges solo a 5 personas, les das a esas 5 personas un cheto de, yo qué sé, $2.000, $3.000 y haces que no se extienda a un grupo más grande. Entonces, al no extenderse a un grupo más grande, no hay mucha gente utilizándolo y no das mucho espacio a que los devs, como este señor, localicen a esa persona. En cambio, si tú masificas el cheto y haces que lo tengan miles de personas y lo dejas a un precio bajo, al final son muchas ventanas de oportunidad que le das a Riot y a los devs para que le pillen. Por eso, realmente los chetos peligrosos, que esto pasa en todos los juegos, son los que son muy caros, son privados, son encoders que te hacen prácticamente un cheto a tu medida, y por eso surgen casos como el de Niso u otros, algunos jugadores de que yo tengo bastante dudas del Tier 2, que algún día hablaré de eso porque ahora mismo no quiero hacerlo, pero bueno, pues tienen a su acceso unos chetos que es muy difícilmente probar porque, insisto, no son chetos públicos, no son chetos fáciles, no son chetos que los puedas pillar como si nada, ¿vale? Pero bueno, dentro de unos meses ojalá toda esta investigación que están llevando termine y yo pueda decir cosas que me gustaría decir. Pero bueno, en general es eso, que es una carrera armamentística, es un trabajo muy difícil el que hacen, porque encima con la IA pues cada vez se está hasta complicando o más. Y bueno, simplemente que este mensaje que sale de que ellos al final traquean y tal, que sepáis que lo hacen a propósito. Además, hay una cosa que en parte hacen bien, que es que están traqueando muchos usuarios y cuando uno le detectan, si esa persona no la banean enseguida, porque lo que quieren es generar un abuso de confianza, un exceso de confianza a tanto al encoder como a todos los que usan el cheto, para que se lo pasen a sus amigos, más gente lo siga jugando y la oleada de ban sea mayor, tenga más alcance y al final el encoder pierde mucha credibilidad porque es una persona a la que
le han pillado ya con un cheto que han baneado muchísima gente y tiene que volver a construirse su reputación, seguramente crearse otro nick, etcétera, etcétera. Entonces hacen un poquito eso, ¿no? Intentan no hacerlo instantáneo, primero para que no sepan cuál ha sido el trigger de por qué ha saltado y también porque saben que va a hacer mucho más daño porque está como más estipulado, ¿no? Yo esto lo veía mucho con las mafias de Wintrade. A veces veo una pequeña mafia de Wintrade que hacen un Discord para hacer todo esto y duele mucho más cuando tú dejas que esa mafia a lo mejor lleve 3 o 4 semanas operando y luego ya delatas el Discord y el Discord ya pues ya está mucho más asentado, han gastado ellos muchos esfuerzos en que más gente les conozca y tal, y les duele mucho más que cuando tú haces denuncias un Discord de busteo de cualquier cosa que lleva 3 o 4 días, ¿no? Porque enseguida crean otro, no se ha unido mucha gente y tampoco les duele mucho, ¿no? Pero de la otra manera pues les disuades a que lo sigan haciendo. Pero bueno, insisto, esto simplemente algo que quería decir. Vamos con otro tema que es la validez del título de la eSport World Cup. Y es que Titan, que es una persona muy fan o seguidora de Heretics, puso un tuit el otro día que generó pues mucho revuelo y me gustaría hablar de este tema porque me parece interesante. Y es que después de que Heretics ganara en la eSport World Cup, ya sabéis, este torneo de Arabia Saudí, que la verdad fue impresionante, puso un tuit de somos campeones del mundo y mucha gente lo criticó porque dijo, bueno, de campeones del mundo no sois nada, destrabate, esto no significa nada, etcétera. También Blue puso por otro lado un tuit que me parecía también bastante interesante, en el que decía que realmente para él ningún título que hay a día de hoy es de campeones del mundo, porque al ser un sistema de franquicias cerrado, que ya sabéis cómo funciona Valorant, que Riot decide una serie de equipos que son los que van a participar en franquicias y no lo abre al público, y cuando lo abre a cuentagotas con este sistema de ascensión y todo esto que es como muy tedioso y muy difícil, pero en general son equipos clasificados. De hecho, lo que vemos muchas veces es que equipos de Tier 2 que pueden llegar a ser mejores que equipos de Tier 1, pero porque en el Tier 1 necesariamente no está el mejor equipo competitivo, ¿entendéis? Porque no es un equipo que se haya formado por rodaje. De hecho, como se construye en Tier 1, generalmente es mucho más por fichaje a jugadores que van resaltando de otros equipos de Tier 1 o que repuntan del Tier 2, que luego hablaremos sobre esto, porque es la moda que se está, o el meta que se está haciendo ahora, ¿no? Fichar jugadores de Tier 2. Pero en definitiva, él decía que no había, pues que no es algo tan meritocrático como por ejemplo en Counter-Strike y tal, porque que realmente son clasificatorios abiertos y que eso es la auténtica jungla y donde salen realmente los equipos más tochos del mundo, ¿no? Y yo en parte te lo puedo comparar, el argumento este que dice Blue, porque también lo pienso en parte, pero bueno, creo que al final son las normas del juego y tampoco vale el decir, no, pues no puede haber ningún equipo que sea campeón del mundo. O sea, tampoco creo que sea eso. Pero voy a hablar y dar mi opinión sobre lo de Titan, ¿vale? Riot tiene muy claro los títulos que da a cada título de la VCT, ¿no? Lo que es Masters, lo que sería la Champions, lo que es campeón de la región con las ladder de la VCT, las fases regulares, los campeones de liga, etcétera, ¿no? Entonces, sí que entiendo la queja de que Titan haya dicho que es campeón del mundo, porque realmente campeones del mundo al tenor literal solo sería el que gana la Champions, ¿vale? Que ha habido pues 4 campeones del mundo, o 3, 4 creo. Y ya está, y de ahí no te puedes salir. Pero también es verdad, por defender un poco el post, que a nivel oficial es así, pero a nivel meritocrático debo decir que la eSport World Cup la gente está ninguneando bastante el valor que tiene, y a mí me parece que tiene muchísimo valor. De hecho, a nivel meritocrático casi me parece que tiene tanto valor como, bueno, para mí a nivel meritocrático tiene tanto valor como una Masters y un poco menos que la Champions. ¿Y por qué tiene menos valor que la Champions? Es precisamente porque sé que para los equipos la Champions es lo más importante y nunca van a afrontar un torneo como si fuera la Champions cuando realmente es un torneo de fuera. Pero la realidad es que a nivel de premio es el segundo torneo más importante de Valorant. A nivel de todo el marketing que le han dado, posiblemente es de lo también súper importante, y además es mundial. Han ido muchos equipos con un torneo previo y yo he sentido que todo el mundo ha ido a tryhardear. Además es que solo tenías que ver pues todo lo que se ha montado a nivel de escenario, de cámaras, de tal, para saber que los jugadores la estaban viviendo al máximo. Entonces sí que es verdad que hay cosas
¿no? Como por ejemplo que G2 no haya podido ir con Lee, pues ya parece que lo desacredita, pero es que eso tampoco me parece que sea así, porque la realidad es que, por ejemplo, las Masters, pues Nats no estuvo en muchos partidos el anterior, y hay muchísimas Masters y Champions que los jugadores no pueden ir por lo que sea. Entonces, eso no lo desmerece porque por algún equipo no haya podido ir con su y haya tenido que ir con un standing. En absoluto, porque eso pasa prácticamente en todas las Masters y en todas las Champions. A nivel meritocrático, para mí sí que tiene muchísimo valor la eSport World Cup, y lo que ha hecho Heretics, sin ningún tipo de duda, para mí es algo que es muy, muy, muy loable y que hay que aplaudirlo, ¿no? Pero es verdad que entiendo la crispación de toda la gente que le haya dicho: ¿a dónde vas, loco? ¿Cómo que ganador del mundo? Eso es la Champions. Al final yo creo que la verdad es como todo, es ni considerar que eso te haga, porque por mucho que te llama eSport World Cup, es como si yo, insisto, este argumento que lo he escuchado una vez es que se llama eSport World Cup, entonces ¿cómo le vamos a llamar si es la Copa eSport Mundial? Es como si yo hago una copa y le llamo la Hitbox World Cup y también me puedes llamar campeones del mundo de la Hitbox, ¿no? Pues es como... No se trata de una nomenclatura, se trata al final de la aceptación, de la validez, la legitimidad de cuántos equipos han ido, de si hay equipos tier 1 o equipos tier 4. Son muchas cosas, ¿no? Pero en general, por concluir, sí que creo que tiene mucho más valor, ¿vale? O mucho más valor de lo que la gente se niega a reconocer, pero tampoco creo que se pueda decir que son campeones del mundo. ¿Vale? Entonces, la verdad, como siempre, me parece que está un punto intermedio entre el blanco y el negro. Vamos a hablar ahora sobre salud mental y dos comunicados que me parecen curiosos porque son como las dos caras de la moneda. El primer comunicado lo tenemos sobre Aspas, que poco después de hacer su último torneo con un performance muy malo, las cosas como son, ha sido el peor torneo de su carrera, donde ha quedado último en stats de todo el torneo, y que fue la Masters, puso un tuit, ¿vale?, que dijo lo siguiente: me tomé un descanso porque creo que estar mentalmente en forma es fundamental para este juego. Algo muy importante es la confianza y cómo te sientes con él. Me tomé un breve descanso, me quedé con mi esposa y con Xenon, que estaba con nosotros, así que descansamos. Después del descanso volví a concentrarme, creo que fue suficiente, como dije, lo más importante en este juego es la salud mental. Si tienes confianza y te sientes bien, jugarás bien. Bueno, aparte de los memes que han surgido en redes de... Entiendo lo de que te retires a descansar con tu novia, pero... Xenon, ¿qué pinta ahí con vosotros dos, ¿sabes? ¿De sujetabelas o qué? Bueno, aparte de los memes y lo gracioso que resulta esto... es muy interesante lo que está diciendo de que al final cómo afrontas, digamos que un mal performance o una situación como un poquito traumática de rendimiento deportivo es descansando, dando tu espacio y tal, y luego realmente hemos visto que ha llegado las Rankeds y le hemos visto jugar a un nivel increíble en Rankeds, porque ha estado streameando y estaba a un nivel increíble. De hecho, ayer jugaron, que luego hablaremos sobre esto y también sobre lo de Crew, y en ese enfrentamiento con Crew jugó muy bien, pero fue de las primeras veces en su carrera que ha perdido contra Crew. No fue el mejor del partido y es prácticamente... Creo que perdió con el Loud contra Crew, pero llevaba mucho tiempo sin perder contra Crew, contra Kenneth y demás. Y bueno, hay que ver qué supone esto a nivel psicológico durante toda la temporada en el Aspas, porque o puede ser que vuelva como Aspas toda la vida, o puede ser que esto le pueda llegar a afectar mentalmente, porque es verdad que tenemos su declaración que ha jugado al Ranked bien, ayer estuvo bien, pero también ayer tuvo sus fallitos y tal. O sea, no fue... Yo sentí ayer que no fue el Aspas que todos reconocemos. Fue un Aspas muy bueno, fue un buen jugador, pero es que Aspas nos tiene acostumbrados a un nivel de carrerar partidos él solo. Prácticamente. Para mí es el mejor duelista a nivel histórico. Bueno, no es ni opinable. O sea, a nivel de estadísticas lo es. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Pero esto es un lado de la moneda de cómo se lo toma una persona como Aspas, el hombre de hierro, el que ya sabéis cómo tiene, no le tiembla el pulso, es un hombre prácticamente que gestiona muy bien las emociones, con mucho carácter y disciplina. Y ahora tendríamos el otro lado de la moneda y es Good, que tras ganar la eSport World Cup hizo un comunicado sobre la salud mental, que sería como la otra manera de concebirlo. Ya sabéis que, bueno, que la Masters no hicieron un performance muy bueno, lamentablemente. Y como decía, esto lo puso después de ganar la eSport World Cup. También quiero escribir algo sobre cómo el trabajo duro da sus frutos. Después de perder en Toronto, fue muy difícil recuperarme mentalmente. Estuve mucho tiempo en Rankeds y no pude hablar con mi familia durante días, ni pasar tiempo con mi querida novia, pero ella y mi familia siempre me apoyaron hasta que gané. Y mi esfuerzo dio muy buenos frutos. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de lo que logramos. Estaría muy triste si no lo hubiéramos logrado. También gracias a todos los que nos apoyan a nosotros o a Fnatic. Fue muy agradecido escuchar a todos mientras jugábamos. Se refiere a la multitud. Tengo que decir dos cosas de esto. Lo primero es que parece ser como es que la mentalidad contraria de Aspas de, oye,
pierdo y ranqueo más, juego más, no descanso, no estoy con mi familia, no estoy con mi novia. De hecho, es lo que textualmente dice. Perdió y se puso a grindear rankeds como un loco, que prácticamente sin ver a su familia y prácticamente sin ver a su novia hasta que llegó la WC y ganó. Y esto también me da razón a algo que yo estuve explicando cuando entré en... No sé si esto lo he dicho muchas veces en mi Steam, creo que también lo dije en Universo Valorant, porque mucha gente se quejó del performance de Heretics, ¿vale? Y de que estaban jugando horrible y tal. Y yo comenté, que los que me veáis diréis, es verdad que Hit lo dijo. Yo dije, no me parece grave lo que está haciendo. O sea, Heretics no está jugando mal como equipo. O sea, de hecho, a mí Heretics me gusta mucho cómo juega como equipo. Lo que yo veo que falla es un poco el pegue de los jugadores. El pegue depende también mucho de cuánto estés jugando tú, no solo por tus mecánicas individuales, sino también por la confianza que tienes en tu aim y en tu sistema de juego. Y yo lo que dije es, he visto que Heretics, siempre que ha hecho muy buenos performances en los torneos, como lleva haciendo 1 año y medio, ha sido porque están grindeando rankeds como unos locos. Y luego llegan los torneos y esa confianza, pues se nota una barbaridad. Y ese pegue es lo que yo estaba viendo, porque yo veía sus trackers antes de las últimas Master y tal, donde su performance, pues a lo mejor no ha sido el mejor y le faltaban horas de ranked. No, tú comparas las seasons y ves claramente que han bajado horas. Entonces yo dije, creo que lo que le falta a Heretics son horas de jugar rankeds y más confianza, porque no están renunciando a su estilo, no están jugando throw, no están... Porque yo veía a los fans de Heretics del barco y tal, no, Heretics está horrible, están jugando a un nivel no sé qué, hay que pedir explicaciones. Y yo dije, a ver, mira, yo como mucho te cambiaría al coach, porque creo que es un coach de rendimiento deportivo, pero no es un coach analítico, que para mí esa función la está haciendo Weber, pero poco más. O sea, el equipo a mí no me parece que sea preocupante como estaban. Y fíjate, la bipolaridad del Valorant, de estar a una ronda de perder contra un equipo chino que no ha ganado nadie ese torneo, lleva 5 partidos sin ganar, a quedarte campeón de la eSport World Cup. Entonces, el Valorant es así, tienes que asumir que aun jugando un nivel pueden pasar cualquier cosa, y también al mismo tiempo sucede que cuando tienes pegue, pues sale a aflorar lo tuyo, y está clarísimo que esta gente pues empezó a rankear, empezó a coger otra vez confianza y destruyó. Entonces, aquí lo que quiero deciros es el contraste que tenemos entre Aspas, que lo que hace cuando entra en un mental tilt es descanso una semanita de rankeds y luego ya volveré y como nuevo, y por otro lado tienes a los chavales de Heretics, que es que me ha salido mal el torneo, que no estoy a nivel tal, pues a spamear rankeds, y si me tengo que encerrar en mi habitación y no ver a mi familia, lo veo. También es verdad que lo que han conseguido uno y otro es, Gut ha conseguido ganar la eSport World Cup y Aspas ha perdido contra Krug, que eso no lo había hecho desde hace mucho tiempo. Pero creo que es tricky ese resultado. Y yo creo que vamos a ver una buena versión de Aspas este día, porque ya te digo que no le vi como le vi en la Master, porque la Master yo le vi en plan como que no tenía sus timings, estaba como un poco más lento de lo que nos acostumbra, pero yo ayer no le vi a su mejor nivel, como os digo, pero tampoco le vi mal, ¿vale? Pero bueno, ya veremos y qué nos cuenta la season, que la verdad pinta bastante emocionante. Vamos con algunas noticias que también han sorprendido mucho. La primera es el bench a Bustio, y es que ha salido ayer un comunicado en el que decían que Bustio de 100 Thieves va a ser bencheado. Ya sabéis que estamos hablando de una persona que es campeón del mundo, con Evil Genius, con ese quinteto orquestado por Potter hace un par de años, y le va a sustituir como IGL, porque le estaba IGLeando, Thunder. Pero es que además, en su puesto va a estar Kes, ¿vale? Que es un coreano de Tier 2, concretamente de QOR, que bueno, yo tampoco tengo mucha noticia de él, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que la moda ahora mismo es meter rookies o gente de Tier 2 que pega durísimo, que ahora seguiremos hablando, pero bueno, es una incógnita. El por qué le han sustituido no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, no me parece que estuviera jugando mal, pero tampoco me parece que estuviera jugando bien. Entonces, yo creo que al final era un poco cómo dirigía el juego, cómo llevaba todo, pues querrán probar otras cosas, ¿no? Porque ya no es solo que te estés cargando un jugador, te estás cargando también al IGL, estás dándole otro IGL, otra dirección al equipo, el equipo va a moverse distinto, va a bascular distinto, y bueno, es un poco incógnita cómo va a funcionar, pero lo veremos estos días. Que bueno, por cierto, estoy haciendo watch parties de América, Semea solo cubre los partidos de Giants, son los interesantes a mi juicio, pero los de América sí que intento cubrirlos todos, ¿vale? Así que yo os espero por las noches. Y también en cuanto a rumores, pasó una cosa curiosa. Ya sabéis que en G2 Leaf ha tenido una lesión, creo que es una lesión de muñeca que no le permite jugar, y estuvieron, bueno, inicialmente la eSport World Cup, pues pasó lo de que fue el analista, Shaq, el que jugó, pero están buscando un sustituto, y
todo apuntaba a que Demon One iba a ser el sustituto. De hecho, se había visto a Demon One spameando rankeds con el Centinela, o sea, con el rol de Centinela, se le había visto con el banner de G2, se habían visto como palabras intercambiadas entre Demon One, que ya sabéis que ahora mismo está sin equipo. No sé si está bencheado en Leviatán, o cláusula abierta, o ya no está en Leviatán. Creo que está ahí como... está bench. La cuestión es que estaba buscando equipo y hubo como gente de G2 que le hacía como un guiño de bueno, vale, vienes a verlo. Y eso sumado a que se le había visto en otro rol en su cuenta secundaria, con el banner de G2, spameando, pues decía, esto está clarísimo, le van a coger como stand-in. Pero ha resultado no ser así. No sé si todo esto lo han hecho porque realmente pensaban que iba a llegar y ha llegado otro y le ha quitado el lugar, o porque realmente era un meme sin más desde el principio y no hubo nunca una intención real, ¿vale? Pero lo que se han anunciado es que Baby Bay va a ser quien le sustituya, ¿vale? Baby Bay no tiene un registro muy grande de él, la gente que sigue un poco la escena de Norteamérica y demás sí que le habréis visto, pero bueno, también es un poquito incógnita cómo va a bascular ahora en Tier 1, estaba en Face, si no recuerdo mal, y bueno, vamos a ver cómo bascula, cómo funciona, cómo rige G2, porque ya sabéis que G2 es uno de los equipos posiblemente más técnicos y teóricos de todo el circuito. Y estos cambios, cuando es un equipo tan teórico y no tanto de sensaciones, pueden afectar mucho. Pueden afectar mucho porque todo el mundo está muy delimitado lo que tiene que hacer, el plan de juego está muy compartido por 5 y una pieza que te lo cambien duele mucho más que un equipo que es más que de sensaciones y de calls dentro del juego, ¿no? Entonces, bueno, otra incógnita sobre cómo va a funcionar G2 esta season. Luego vamos a hablar sobre Negradas, exjugador de Otakar, porque bueno, ha habido también un tema bastante curioso. Ya sabéis que, bueno, lo comenté, hice un vídeo en el canal secundario, se le funó por unos comentarios que dijo en privado, se le expulsó de Otakar por eso y más razones, y luego en su nuevo equipo le ganó a Otakar prácticamente el día siguiente, pero se han vuelto ahora a ver en la final de la TLP, de la Tenerife LAN Party, que se ha jugado aquí en España, que esto es de lo que os vengo a hablar. Y en esta Tenerife LAN Party se han enfrentado estos dos equipos, Suzaku eSports, que es el equipo nuevo de Negradas, y Otakar, en un evento presencial. La única pena es que un jugador Otakar no pudo ir al evento, creo que fue Starwife quien jugó en su lugar. Y bueno, se enfrentaron y el equipo de Negradas, Suzaku, ganó, ¿vale? Y se impuso a Otakar. Pero es que además ganó volando por el mapa, o sea, Negradas jugó absolutamente estelar, ¿no? Entonces esto es como un poquito el cierre un poco del episodio, porque bueno, yo creo que al final estas cosas generan mucho storytelling, generan mucha narrativa, y siempre es muy picante ver como alguien que te echan del equipo, de repente te enfrentas en el equipo de enfrente y te gana, es algo como raro. Entonces, en parte me entristece por Dakar, pero también en parte pues me alegro un poco de que haya conseguido un poco esa venganza personal que todos los jugadores que les pasa esta situación pues tienen, ¿no? Y es su deseo de cuando te echan de un equipo o te peinan, en plan, bueno, cuando me toque contra ellos les voy a reventar, y Negradas lo consiguió, ¿vale? Así que nada, simplemente mandar aquí un saludo a toda la gente de Otakar, no os preocupéis, habrá más oportunidades, y a Negradas también, porque bueno, sé que pasó un mal episodio, una mala etapa con todo esto de Otakar, y bueno, al menos un pequeño consuelo de que has podido imponerte, ¿no? Y vamos ahora con un tema bastante polémico, que es la funa que está recibiendo Bass, jugador de Tier 1 en redes, sobre todo en Corea, ¿vale? Está siendo funado en las plataformas coreanas, en Reddit, en Twitter, o en X, como se llama ahora, por todos lados, ¿vale? Y diréis, ¿por qué está siendo funado? Bueno, le están acusando de agresión verbal a un compañero suyo de equipo, Silvan. ¿Y por qué? Bueno, T1 está subiendo una serie de documentales muy currados, muy bien hechos, sobre pues toda la experiencia del equipo, ¿no? Y lo sube a su canal de YouTube. Es un vídeo de casi 2 horas de duración, donde te van pues grabando un poco lo que hacía el G2 de Mixwell, ¿vale? Un poco grabando las sensaciones internas del equipo, lo que hablan los jugadores en los vestuarios y también las partidas, etc. Aquí lo que sucedía, que lo cuento con más detalle en un vídeo que subí en el canal secundario sobre la funa de Bass, pero lo que sucedía es que se escuchaba muchas veces a Bass yendo como muy a machete contra Silvan, criticándole constantemente en mitad de las partidas, con comentarios un poquito así medio agresivos, pero es que también estos comentarios y esta medio persecución estaba también muy orquestada por el cuerpo técnico, por Atom, ¿vale? De hecho, hay momentos muy incómodos, en mi opinión, que básicamente están todos en los vestuarios y el coach Atom está diciendo como
mensajes de que, bueno, de que Silvan no pega mucho, no está matando mucho, pero que ya les tiene acostumbrados a todos y que tal, y Silvan diciendo, oye, pero ¿por qué me atacáis siempre y tal? O sea, una postura como muy rara. El documental me lo vi y me parece muy curioso porque ahí se ve muy claro cómo en Corea y en general en los países asiáticos la disciplina del coach y la presencia del coach es mucho más importante que aquí en Europa. En Europa o en Américas hay como la jerarquía deportiva está mucho menos implementada y el coach al final es como una persona más del equipo, ¿vale? Que esto en las relaciones interpersonales se nota mucho y también la dinámica competitiva. Porque es como un sexto player que opina, que escucha, que al final te puede decir algo y la gente lo toma en cuenta. Pero es que aquí en este documental se ve muy bien algo que yo ya me habían contado hace mucho tiempo, y yo ya sabía desde hace mucho tiempo, que es que allí en Corea el coach dice algo y la gente calla y escucha. Y si tu coach te está diciendo que eres un malo, y si que se va a jugar tal, se va a jugar. Y es así. Y todo el mundo es como súper respetuoso y súper... lo tiene como súper claro. Esto yo lo supe porque fui director deportivo de Existence y tuvimos en el equipo del Oldep por aquel entonces teníamos una persona asiática también que me contaba un poco cómo operaban allí en su país y en otras regiones de allí de Asia, y me decía que era muy distinto que aquí, que realmente esto se notaba mucho porque el coach allí era como una eminencia, y suele ser una eminencia. Evidentemente habrá casos y casos, ¿no? Pero en general la cultura es que todo el mundo escucha al coach y todo el mundo hace caso al coach y nadie cuestiona. De hecho, este es uno de los motivos, yo creo, porque se viene la funa a Baz, ¿no? Porque todos estos comentarios que dice Baz en mitad del partido es como que no le corresponden a él hacerlos. Y también porque la mentalidad coreana, la china, la japonesa, es un poco rollo la sensación de grupo y de equipo, ¿no? Y de todos fallamos, todos es responsabilidad nuestra, si tengo que culpar a alguien me culpo a mí mismo, pero no culpo a mi compañero de al lado. Una sensación como más de organización, de grupo, no lo sé, no sé cómo expresarlo, no me salen las palabras, pero creo que se me entiende, ¿no? O sea, que está como muy mal visto culpar al lado, ¿no? De hecho, hay un vídeo muy famoso que sale Baz hace un año, me parece que era, prácticamente llorando delante de todo su equipo diciendo es culpa mía, lo siento, perdonadme, tal. Sale en el vídeo ese por si queréis verlo, el que subí, pero que es un claro contraste, ¿no? De cómo ha pasado a culparse a en mitad de un partido, estar echándole culpas y dándole ese derribo constante a Silvan, ¿no? Que también debo decir que yo vi las jugadas y Baz tenía razón, o sea, Silvan la estaba liando, pero es verdad que era como un poco... Sí que soy de los que piensan que hay que decir algo, pero vi un poco de hostigamiento en él. Y sobre todo luego después del equipo creo que el coach Atom contaba las cosas con muy poca filosofía. Creo que, o sea, yo lo veía y pasé un momento incómodo de cómo se debía estar sintiendo Silva. Además, luego como que le preguntan cuando termina, le dicen, oye, ¿estás bien? ¿Te hemos herido el ego o algo por el estilo? Porque salía después del partido, pues el chaval un poquito machacado, ¿no? De joder, cómo me han puesto los de mi equipo. Pero claro, es curioso, es curioso. Insisto, verlo porque no tiene desperdicio. Pero vamos, en definitiva, que están funando a Baz porque consideran que esto es básicamente agresión verbal hacia uno de sus compañeros. Y ha habido hasta fans coreanos que han escrito en Reddit internacional inglés abogando o defendiendo a Baz, diciendo por favor no le juzguéis, se ha equivocado, está haciéndolo mal, pero este no es el Baz que todos conocemos, darle tiempo a que reflexione y cambie. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Cómo llevan ahí los errores y cómo funciona la afición. Pero bueno, también ha pasado otro tema, un malentendido, que a raíz de estos vídeos que han salido de los coreanos, se ha acusado a T1 de Screen Sharing. Ya sabéis que Screen Sharing es compartición de resultados de screens, ¿vale? Y mucha gente al ver el documental ha visto cómo hay coaches que están hablando entre sí y como que están contando las composiciones que llevan otros equipos y tal, y la gente ha empezado a funar diciendo pero que eso es Screen Sharing y lo están recogiendo en mitad del documental como si nada. Pero ha salido mucha gente que sabe coreano en la defensa diciendo que esa parte está mal traducida, ¿vale? Y que la han traducido mal y que no se están refiriendo a lo que la gente se refiere, ¿vale? Pero no sé por qué en el vídeo lo han traducido mal y da la sensación de que los de T1 están abiertamente haciendo screen sharing, que insisto es una práctica hiper prohibida. Pero no, simplemente quería decir en el café que no es verdad, que aunque da la sensación en el vídeo y parece,
la gente que luego ha visto la traducción no se están refiriendo a lo que en el vídeo parece que se están refiriendo y no es screen sharing, ¿vale? Por si lo escucháis por ahí, que sepáis que no es screen sharing, ¿vale? También recordar que hace unos meses salieron mucha polémica en torno a que allí en Asia el screen sharing se hace bastante y tal, y por eso pues como que la gente está muy con ojo a visor a ver si pasa algo. Y luego otra cosa que ha llamado bastante la atención es que en Paper Rex Mindfreak se le va a permitir explorar nuevas ofertas como Free Agent, ¿vale? Sigue en Paper Rex, pero va a poder pues irse a otros equipos porque él quiere jugar y el equipo no le quiere retener. Ya sabéis que ahora tienen otro quinteto y bueno, no le quieren retener y pues seguramente le veamos yendo a otro equipo. Es curioso porque lleva 4 años en el equipo, ¿no? Desde el 2022 me parece, o 3 años y algo. Pero bueno, es como ya muy icónico de Paper, así que a ver qué es lo que sucede. Y luego otras declaraciones bastante polémicas, que es que el ex coach de Foot, Guys, ha hecho unas declaraciones en una entrevista, que lo recogía aquí un usuario de VLR, que decía algo muy curioso. Lo primero es que dice que si vuelve a trabajar con una alineación totalmente turca, es decir, de todos jugadores turcos, no va a tener jamás a un assistant coach con él. Es decir, que lo hará él solo, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿por qué? Bueno, pues esto lo remataba con las siguientes declaraciones. Decía que si lo que queréis es asesoramiento y consejos de perfumes, entonces Swai, que era su assistant coach, es vuestro hombre. Pero no contéis con él para hacer análisis, ¿vale? Esto es una pedrada que lanzaba a su compañero de profesión, en mi opinión de bastante mal gusto, que estas cosas las tienes que decir por privado, pero bueno, esto explica que internamente ha debido haber ahí un salao muy fuerte y una bronca muy fuerte y por eso pues ha saltado esto, pero bueno, en fin, declaraciones de mal gusto. Luego también tenemos otra noticia bastante curiosa, que es la vuelta de Sinet al Tier 1, que me alegro mucho por él, ya sabéis lo complicado que es volver al Tier 1, creo que no lo ha hecho esencialmente mal, le vimos jugando en un Omen, creo que en un Yoru también, en mi opinión lo ha hecho muy bien. Es verdad que Sinet ha sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo al principio del juego y pues eso, le pasa un poquito para mí lo que le pasa a Jay, ¿no? Que ha pasado de ser una eminencia en Valorant a ser un jugador bueno, pero que tampoco es no hay como un reflejo de lo que fue, ¿no? Ojalá llegue a volver a ese nivel. Creo que eso se venía también muy orquestado porque jugaban en la Jett, jugaban en el Chamber, que eran personajes que eran como muy fuertes y en el momento que ya no están tan fuertes, pues tienen menos posibilidad de tener ese escaparate, ¿no? Entonces, también siento que tanto Jay como Sinet han sido víctimas del meta de Valorant. Es decir, al final ya sabéis que hay algunos agentes del juego que están muy fuertes, ¿vale? Como por ejemplo ahora a lo mejor estaría la Neon, y necesitas masterizarlo al máximo. Y Sinet ha sido una persona que le han delegado a Jett durante muchísimos años. Y en el momento que ya han nerfeado a Jett y que que Jett se sigue usando pero no es tal, pues ese jugador que tiene durante 4 años un registro de Only Jett es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y diréis muchos, pues que hubiera aprendido a manejar otro agente. Pero en la vida no es así, porque al final lo que tú eres un mandado de tu equipo. Si tu equipo te dice que juegues Jett, que juegue Jett, que juegue Jett, que juegue Jett, pues no hay tu tía. Otra cosa es, no sé lo que habría pasado. Otra cosa es que él fuera, no, yo solo quiero jugar Jett. Pero me niego mucho que eso hubiese pasado. Y sinceramente creo que al final es un poco víctima de lo que el equipo necesita y para lo que te encargan. Pasó algo parecido con Jay, usando Jett y usando Chamber. Y ha pasado con muchos en el circuito. Entonces, bueno, es lo que son gajes del oficio, ¿no? Nunca mejor dicho. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Crew, Leviatán y todo esto, ¿no? Lo primero que debemos decir es que, bueno, ya sabéis que Adverso se quedaba bencheado. Ha salido la noticia de que va a estar esta temporada jugando como stand-in en Furia, que de hecho ya ha tenido su estreno. El estreno malo, la verdad. O sea, no lo ha jugado horrible, pero en general Furia ha dejado muy pocas ilusiones, yo creo, ¿no? Del roster, muy desorganizados, no encontraban su lugar, fue un partido muy difícil el que tuvieron. Me da penita por Adverso, espero que tenga nuevas oportunidades, que le vaya mejor en los próximos partidos, pueda enseñar más de lo que ofrece, ¿no? O lo que está ofreciendo ahora, porque creo que puede hacerlo, pero es verdad que se pinta una temporada complicada. Muchas veces al final ser stand-in te condiciona mucho porque tampoco tienes como el tiempo de prepararte como tienes que prepararte para incorporarte en el equipo y tal, y sobre todo si te metes en un equipo como Furia, que a lo mejor no es la pomada del Tier 1, pues es como un escaparate muy feo, ¿no? Una ventana muy sucia para la que mostrarte al mundo para que luego te sigan fichando. Duro, pero bueno.
en general no convenció del todo su actuación, ¿vale? En relación a Leviatán, ya sabéis que tuvo un estreno el otro día donde perdió 1-2 contra Loud. Fue un partido muy bueno en el sentido de que tenía como mucha narrativa detrás, porque por un lado estaba el estreno de Sato y Okeanos, y por otro lado también teníamos a Virti, que viene de solos del Tier 2 dominicano, ¿vale? Que había como mucha duda de cómo iban a funcionar en Tier 1 en VCT. Sato y Okeanos ya habían jugado en Tier 1 en el sentido de que habían estado en clasificatorios, en el showmatch que vimos el otro día que jugó contra Crew que ganó, pero es verdad que Virti pues dejaba muchas dudas porque le hemos visto estompear en el Tier 2. Yo personalmente he seguido su carrera y me parece un jugadorazo, pero había dudas de qué vas a hacer ahora en Tier 1. ¿Y cuál fue el resultado del partido? Bueno, Sato gustó mucho, sorprendió mucho, le echó mucho valor, jugó bastante bien. Leviatán no me acabó de convencer el juego que ofrecieron. No me parece tampoco que jugaran mal, pero no me parece que... O sea, creo que se necesita más, ¿vale? Para llegar a donde quieren llegar. Lo que sí me sorprendió gratamente es Virti. O sea, Virti fue espectacular como jugó, ¿vale? O sea, Sato también, ¿vale? Pero ya os digo que Virti fue sin duda el MVP del partido. Rápido, con muchísimo nervio, sin ningún tipo de pudor, de coraje, con muchísimo descaro, afrontando los duelos y generando empuje al equipo. O sea, lo hizo además en varios agentes. O sea, yo me quedé alucinado con Virti. Me alegro mucho por él porque de verdad que se lo merece. Pero bueno, yo creo que fue el gran estreno. O sea, yo creo que no recuerdo ningún rookie que se haya estrenado tan bien como Virti, la verdad. Ponedme en los comentarios si os acordáis alguno, pero o sea, ha habido muchos estrenos buenos, pero es que lo de Virti fue, y además que es Leviatán al equipo que tienes enfrente, que tienes a un campeón del mundo, que tienes a 4 bestias, o sea, no sé, me pareció espectacular. Pero bueno, simplemente eso, que fue un partido muy bueno, lo recomiendo verlo en diferido, hicimos análisis, pero bueno, que en general Virti le vamos a seguir de cerca porque cuidadín con Virti. Y luego, por otro lado, tenemos el estreno de Crew. El estreno de Crew generaba también muchas dudas, ya sabéis que ha habido un cambio, Adverso pues se ha ido a Furia de stand-in, el nuevo IGL es Melser y fichaban a Dante, que parecía que iba a haber un cambio de roles. El cambio de roles vino tal cual yo pensaba que se iba a ir, yo no lo sabía, realmente lo dije por lo que a mí me parecía más lógico, más coherente, que es que el main duelist, el duelista core, se tratara de Dante, ¿vale? Por el perfil que tiene y los registros que tiene. Y también que Nid fuera o duelista de segunda línea o flex con un poquito de registro agresivo y tal. Y así fue. En el primer mapa pudimos ver a Kernit en Omen. Mucha gente decía que si estaba bien metido el Omen estaba perfecto metido. Es decir, cumplía la función que tenía que hacer. Ya sabéis que Omen desde la temporada anterior está en un meta en el que cuando se juega el segundo controlador se juega un Omen duelista. Omen tiene un perfil de controlador Stronghold con mucha vertiente duelista. ¿Por qué? Porque tiene el spacing que no es tan bueno como el de los duelistas, pero hace spacing y ayuda. Tiene esa capacidad de jugar a generar duelos y hacer playmaker, ¿vale? Que de hecho lo vimos y Kenny lo hizo espectacular, ¿vale? Porque para mí el gran defecto que tenía Crew, que lo dije anteriormente, es que necesitaba un segundo playmaker. Y para mí con Dante lo han conseguido. Porque la tienen a Dante como duelista y luego tienes a Kernit que se coge un Omen y te pusea medio el solo el lurk y mientras su equipo está en otra parte del mapa y te es capaz de crear. Entonces, en ese sentido, creo que han dado en el clavo a nivel macroestratégico lo que necesitan. El otro gran problema que creo que tienen que solventar es cómo afrontan las estándar contra las Operator, que sigue siendo su gran talón de Aquiles que se vio en el partido. Pero en general ya os digo que la incorporación de Kenny en ese rol es perfecta. Omen hace este cometido, es un controlador que, siendo segundo controlador, porque ya tienes a la Viper, puede permitirse el lujo de morir en ronda buscando agresión, con lo cual no dejas al equipo solo. Esto ya lo veíamos el año pasado con, por ejemplo, Tense, ¿no? Con ese Smoke y otros muchos casos. Pero también al mismo tiempo te puede smokear y al mismo tiempo tiene capacidad de Stronghold de defender tu side con la paranoia, ¿vale? Entonces es Spacer, es Strongholder, es Smoker y encima lurkea y te hace de playmake porque puede buscar duelos. Entonces, en ese sentido, me gustó además cómo lo jugó, o sea, todo genial. Lo que sí me lleva un poco de decepción es de lo que se vio ayer de Dante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que, claro, había dos incógnitas muy grandes. Una era Dante Deus, estrenándose en el Tier 1, y otra era Virti también. Virti hizo algo que yo nunca había visto que se hiciera, que es entrar así en un estreno siendo rookie. Y claro, al final, cuando ves esto, el agravio comparativo hace que tú pienses que es lo que debería ser o cómo deberían ser las cosas, pero no es así. Dante ayer entró y yo la verdad, y voy por mapas, su Neon
me pareció muy horrible, en el sentido de que no tiene una Neon horrible, digo que como jugó ahí fue horrible. Tú ves el mapa y es una Neon que está en segunda o tercera línea todo el rato, o sea, en ataque le veías que iba detrás de la Fade, que iba detrás, no hacía lo que tenía que hacer. Había pequeños destellos donde sí hacía esa función de generar psicosis y generar presencia, pero en general la Neon lo que tiene que hacer es imprimir muchísimo ritmo a la partida. Tienes que estar prácticamente full W, ahogando al operator, ahogando la defensa, echándola hacia atrás, generando mucho empuje, baiteando con el strafe jump para que la operator pique o triggerear micros tipo el muro de Vice y esas cosas, y lo vimos completamente distinto. Veíamos a Kenneth haciendo baja en medio, consiguiendo sus kills, y él prácticamente siguiendo al stack y no imprimiendo ese ritmo. Entonces el ataque fue horrible. En defensa sí que es verdad que se empezó como a soltar y empezó a jugar bastante mejor y generaba muchas veces agresión, pero también es verdad que no le daban tampoco las balas. Entonces lo que vimos, insisto, no hay que hatear ni que nada. Yo estoy dando mi visión de lo que se vio, pero esto no significa que él sea así ni que no lo vaya a hacer bien en la season, ni muchísimo menos, porque yo creo que era también un poco fruto de los nervios. Pero lo que se vio es que ni cumplió el rol que tiene que cumplir a Neon, ni tampoco le daba las balas. Tampoco lo hizo horrible y fue el peor estreno de que se ha visto, pero no lo hizo como yo esperaba que lo hiciera. Insisto, no pasa nada, ese primer partido yo entiendo perfectamente que estuviera nervioso, porque lo normal no es lo que hizo Virti, ¿vale? Ni cómo se estrenó Sato. Lo normal es que un rookie entre y se ponga nervioso y sienta que está en una liga mayor porque lo está y es más difícil y pues no puede hacer su juego. Entonces hay que darle oportunidades y seguir viéndole, ¿vale? Pero también es verdad que yo no soy un hipócrita ni aquí tengo que mentir a mi audiencia ni a vosotros. Creo que siempre me caracterizo por dar mi juicio y mi juicio es este. Ayer pues no se vio una versión que, o sea, porque también es verdad que al final estás quitándole el duelista a Kenneth. Entonces una persona que le quita el duelista a Kenneth tiene que ser una bestia, ¿no? Porque muchos dirán, no, pero es que Kenneth siguió utilizando duelista porque jugó luego Yoru y luego jugó Aiso. Aiso es el único que te puedo llegar a comprar, pero luego explicaré por qué lo jugó. El Yoru se juega, es un Yoru de iniciador, es un duelista iniciador y de hecho se vio. ¿Vale? Y de hecho se vio en el otro equipo también. Es un duelista que juega a segunda línea, a coger info, mind games, que Kenny, por cierto, fue de los mejores partidos de su carrera, ¿eh? También os lo debo decir. Pero bueno, siguiendo con el análisis, luego vimos a Dante jugando una Jet, que para mí tampoco tuvo el impacto que tenía, le vi muy dubitativo, muchas veces que ganaba medio con la Operator, como desconfiando un poco de por dónde le venían venir, con unos flicks rápidos, cuando la Jet ahí tiene que salir con mucha más seguridad. No lo hizo mal tampoco, pero no fue tampoco lo esperaba. Y luego finalmente en el último mapa con ese Yoru, que un poco más de lo mismo. Aquí cumplió un poquito más su rol, pero tampoco fue algo estelar, ¿no? Fue una actuación sin más, que sobre todo se vio muy eclipsada porque Kenneth lo hizo genial. ¿Significa esto que creo que el cambio ha sido malo? No, ¿vale? Y aquí concluyo un poco. Creo que Crew ha tomado la decisión correcta. Me explico. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto y este cambio de Dante a duelista? Aquí lo que se ha hecho es una cosa muy buena, que es primero generar un doble playmaker en el juego, que es el meta a día de hoy. Todos los equipos tienen un doble playmaker. Dos personas que te pueden generar kill y que no van juntas, que pueden ir por posiciones distintas, ¿vale? Y eso es hiper necesario en el meta de hoy, que necesitas generar como muchos puntos de acción en el mapa. Entonces, eso genial. Porque antes, por mucho que penséis, solo había uno y era Kenneth. Porque dirás, no, pero Macino tiene mucho firepower. No, tiene nada que ver tener firepower, que son playmakers, son cosas distintas. Entonces, esto está genial. Pero es que además hay una cosa muy buena de tener un doble playmaker, porque tú puedes meter un playmaker en otro rol, pero lo que has conseguido es meter un playmaker como duelista core y al mismo tiempo quitarle peso de protagonismo y ahogo a Kenneth. Kenneth ahora ya no tiene la presión de, además de ser playmaker, tener que generar spacing, porque eso es una tarea dura, el generar spacing, y ahora estás dejando a Kenneth que se concentre más en conseguir kill sin el deber o el cargo de generar ese espacio al equipo de tranquilos, yo daseo, seguirme y jugar un poquito piñata, ¿vale? Que es lo que tiene que hacer un duelista core, y además ya veíamos que Kenneth había perdido un poquito de nervio en esa función y le estás dejando jugar un poco más con manga ancha y se le ve muy claro. Se ve que tanto en el Omen del primer mapa como en su Yoru, como en su Aiso, jugaba en este estilo. Él encargado de conseguir kills, conseguir impacto, hacer jugadas con oportunidad de generar presión en mapa y kill. Y lo hacía espectacular. Ya os digo que no recuerdo un partido tan bueno de Kenneth. De hecho, hubo un mapa que hizo 2.32 de rating. Eso es una animalada. Es top 6 histórico o top 7 de stats en un partido. O sea, es animal y me alegro. Porque al final lo que le estás diciendo es Kenneth, go kill. No te preocupes o sea, le estás quitando un deber que creo que no tenía que tener Kenneth y lo lleva teniendo
mucho tiempo, porque Kenny lo que tenía es, oye, tío, quiero que generes espacio y que al mismo tiempo de generarme ese espacio me consigas las kills y me generes oportunidades de kills. Y eso ya el meta no se estila así. Lo podéis ver, por ejemplo, en Heretics, con Miniboo, con Good, incluso con Riens, que tiene hasta 3 playmakers. Y también en Sentinels, o sea, en todos los equipos, realmente, incluso en G2. O sea, entonces, esto me parece que es lo que yo criticaba de Crew que necesitaban y me parece que lo han cambiado. Ahora lo que les falta es tener un control un poquito más de mapa de que el Operator no les haga daño, porque se veía que Aspas ayer hizo daño, ¿vale? No fue como otras veces, pero creo que también se debía a que Aspas no estaba en su prime, o no está en su prime. El único punto que yo veo es que, aunque le has quitado presión a Kenneth, Dante le falló ayer, aunque sí que generaba playmake, exceptuando en el primer mapa, que ya os digo que iba como muy con la lengua afuera siguiendo al equipo y no generando ritmo, como os decía, pero sí que lo que creo que Dante le faltó firepower. Y no digo capacidad de playmake, digo firepower, porque él intentaba muchas veces generar la situación, pero muchas veces pues como que no le sabía y no tal. Pero, insisto, no os preocupéis, porque esto son cosas que suceden. Hay que darle espacio a Dante, que se acostumbre, que se acicale. Esto es lo normal. Lo que no es normal, como ya he dicho, es lo de Virti. Eso es algo excepcional. Entonces yo voy a seguir viendo a Crew. He subido un análisis del primer mapa al canal secundario, por si lo queréis ver. Y en las Watch Parties seguiré analizándolo, ¿vale? Y diciendo lo que pienso y tal. Y voy a decirles tal cual sea o tal cual lo piense. No os preocupéis, los seguidores de Dante. A mí también Dante me ha gustado mucho y creo que tiene mucho potencial. Y vamos a seguir apoyándole, ¿vale? Tampoco esto es para ya decir que se vaya Dante, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque tiene cosas buenas, aunque Dante no esté rindiendo al nivel, ¿vale? De que a lo mejor puedes esperar de un main duelist, sí que es verdad que le está quitando una responsabilidad que Kenny no debía tener y le ha sentado bien al equipo. Luego, por otro lado, sobre la única decisión así y tal es que jugara ese ISO Kenneth, ¿vale? Porque técnicamente con estos roles de Flex Duelist, el duelista core es el que suele tener que llevar a ISO y el otro duelista lleva a Yoru. Realmente Kenny creo que debería haber llevado ese Yoru, pero es que jugó tan bien a ISO y seguramente se deba a que hubo una charla interna y dijeron, es que a mí me gusta mucho ISO, y seguramente Dante dijo, oye, pues a mí no me gusta ISO, quédate lo tuyo, me quedo con Yoru. Pero creo que es que Kenneth lo hubiera hecho también muy bien con Yoru. Es que es lo que siento. O sea, lo hizo bien haciendo eso, y también es verdad que entraba el equipo entraba muy al unísono, ¿vale? Y con varios puntos de acción, con lo cual no creo que como que se volviera lo de antes de Kenny tiene toda la responsabilidad, pero es verdad que no me extrañaría que en otros mapas o más adelante viéramos otra vez volviendo a Yoru y el otro al ISO, ¿sabes? Porque ya os digo que lo normal es que el que es core duelista use la Neon y use la Jet y use ISO, cuando ISO se usa contrastado con un Yoru. Y de nuevo, el mapa anterior, Yoru, Kenneth lo hizo canelita en rama. O sea, fue espectacular. Así que nada, yo estoy totalmente en el barco de Crew. Me parece que lo han hecho muy bien. Hay que limar muchas cosas, pero bueno, hay esperanza. Hay esperanza y hay juego. Así que nada, ya lo veremos. Por otro lado, también quiero hablar del performance de Giants. Ya sabéis que también estrenaba roster. Hizo un partido contra Vitality. Era un partido difícil. Tenemos una situación en la que tenemos que ganar mínimo otro partido más para poder ir a playoffs. Así que bueno, estamos ahí, además nos enfrentamos el miércoles contra BBL, pero creo que todo es unánime al decir que Giants el otro día jugó espectacular, ¿vale? Hay bastantes esperanzas en Giants a nivel de que el juego, que ya os digo, fue muy bueno. Grubiño lo hizo espectacular. Todos jugaron muy bien. Quizá el que se me quedó un poquito más atrás fue Ara, que le habíamos visto en partidos anteriores y a mí me flipó y dije, es increíble. Y ayer, bueno, el otro día, tuvo como un pinchazo y no generó esa presión en mapa que nos tenía acostumbrados, pero quiero creer que sea solo un partido, que un partido pues lo puede tener cualquiera, pero desde luego estuvo por debajo de la expectativa. El resto del equipo súper bien, súper al unísono, una defensa muy sólida y bueno, yo tengo bastante esperanzas, voy a cruzar los dedos porque hemos sufrido mucho. Poco más, vamos a ver qué tal sale BBL, que creo que es seguramente el segundo rival más duro del grupo que tenemos. Así que nada, por cierto, el miércoles me tendréis en Watch Party viéndolo. Y luego por último también el partido de Koi, que Koi más de lo mismo, ¿no? Es decir, al final pierde, pero creo que las sensaciones de Koi fueron muy, muy, muy buenas. Creo que cualquiera que lo haya visto, de hecho, creo que se podía haber resuelto en ese Lotus y que hubieran ganado. Pero el juego, bueno, pues es así. Al final también tienes un rival, tenías a Liquid delante, que es un rival muy, muy duro, y ya está. Desde luego, mucho mejor que la temporada pasada, y también me alegró por Koi, que está intentando encontrar ese punto de, oye,
estamos construyendo algo ya sólido y que sigan por ahí, ¿no? Que sigan por ahí. Y ahora voy a contar también una funa que ha habido en la escena, que es la funa a Lucas Rojo, ¿vale? Que ha habido. La voy a explicar y bueno, luego al final voy a hablar un poquito sobre mi punto de vista, aunque esto no tenía muy claro si hacerlo o no, pero bueno, lo voy a decir por encima. La funa viene porque un político de Vox publicó una foto donde aparecía Lucas Rojo reunido con ellos, ¿vale? Entonces se dio a entender pues que era afiliado de este partido político, de Vox, que para los que no lo sepáis, en España Vox está concebido socialmente como un partido de extrema derecha, ¿vale? Entonces, esto no es algo que él subiera en sus redes sociales, sino que es algo que fue, no sé si diría encerrona, porque tampoco creo que sea una encerrona, porque al final tú te prestas a hacer la foto, pero que yo no sé si él esperaba que esto se subiera en redes y tal. Entonces, claro, entre que su nombre es Lucas Rojo y no sé qué concepción tenía la gente de él y tal, pues se le criticó mucho porque, bueno, pues se le llamó nazi, fascista, bueno, de todo, ¿eh? Este partido está legalizado en España, ¿vale? Porque no os penséis que es algo como ilegal, pero simplemente que la concepción socialmente en ciertos grupos, como los eSports y Twitter, pues es muy mala y bueno, y se considera como muy de extrema derecha. Entonces, pero en general lo que sucedió es que se le funó por este cameo, ¿no? Esta aparición, y que luego pues se confesó que era pues afiliado del partido político, y ahí viene la funa. ¿Qué pienso yo al respecto de todo esto? Me he replanteado mucho hablarlo, ¿vale? Porque aquí, como muchas preguntas, se debe separar los eSports de tus percepciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no me escondo, no es como que yo tenga en estima a Lucas Rojo ni a nivel como personal, ni tampoco a nivel profesional, ¿vale? O sea que aquí esto no es ni defenderle ni criticarle, y voy a dar mi opinión porque me han pedido mucho en Twitch qué opino acerca de esto y tal, ¿vale? Entonces, la única reflexión que yo quiero hacer aquí, que es una reflexión un poquito más filosófica y tal, es lo siguiente. A ver, creo que históricamente, y me voy a enrollar, pero a ver si alguno puede mostrar un poquito de sobriedad y escuchar el discurso y luego ya opinar, ¿vale? Creo que históricamente nos ha costado mucho llegar a este punto social en el que haya una democracia, ¿vale? La democracia implica que una decisión política es el fruto del consenso, teóricamente, ¿vale? Y de los votos de la ciudadanía, ¿vale? Donde todo el mundo pueda expresar su opinión libremente, ¿vale? Siempre que esté dentro del ordenamiento jurídico y que no haga apología al asesinato, a hechos delictivos. Que también eso se puede llegar a cambiar con un proceso judicial y un proceso político, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero creo que la democracia consiste en eso. La democracia consiste en que cada uno pueda expresarse libremente, sin miedo a ser coaccionado, sin miedo a ser violentado, sin miedo a que tenga repercusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo bueno, te puede gustar más o menos, pero lo que sí es cierto es que la democracia es el mejor de los sistemas de decisión política que hay a día de hoy, ¿vale? Sin ser, como ya he dicho muchas veces, perfecto. Entonces hasta aquí bien. La democracia es algo que nos ha costado muchos años, que hemos llegado a un sufragio universal. Recordemos que antes hay ciertos colectivos, a las mujeres, por ejemplo, no se les dejaba votar, y hemos conseguido que todo el mundo pueda votar libremente dentro de lo que cabe, con ciertas restricciones y limitaciones, pero se pueda votar, y creo que esto es algo bueno a nivel social, ¿vale? Entonces, a mí, lo único que me entristece de todo esto es que veo muchos defensores de la democracia que no actúan democráticamente. Y esto no lo toméis como una defensa al partido político, porque yo no soy votante de Vox, ¿vale? Ni tampoco lo soy de la extrema izquierda, que por cierto, ni Vox me parece de la extrema derecha, ni lo que hay en España me parece de la extrema izquierda, ¿vale? Que esto también es un error que creo que se concibe bastante socialmente, y no es así, porque hay que ver históricamente lo que es extrema izquierda y extrema derecha. Pero a lo que quiero decir es que cuando una persona al final manifiesta su voto político, está ejerciendo su derecho democrático a expresarse. Y creo que eso es merecedor de respeto, nos guste o no nos guste. Creo que la democracia no es un canal unilateral donde solo la respetes cuando el voto sea afín a ti, ¿vale? O compartas eso con tu filosofía, ¿no? Es decir, no es respeto tu voto siempre que tu voto sea muy similar a lo que a mí me gusta o lo que yo deseo, ¿no? Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que no debe existir respeto contra los que no muestran respeto o los que son intolerantes, ¿vale? Y creo que esa racionalidad es falaz, y os explico por qué. En primer lugar, estoy de acuerdo con vosotros a que este partido político roza
en muchos aspectos con cosas que son intransigentes o no casan bien con los nuevos ideales de la sociedad, y puedo estar de acuerdo con eso. Pero este partido está legalizado en España. Si tú tienes algo en contra de que crees que una política es anticonstitucional o es antilegal, no te preocupes. O sea, denúncialo, haz una recolecta de firmas, intenta cambiar la ley, intenta legalizar el partido, lo que sea. Pero la realidad es que este partido, como muchos otros, representa una parte de nuestra población. Y lo que la historia dice es que una minoría reprimida es muy peligrosa. Es decir, al final muchos de los focos de violencia que se generan históricamente son minorías que no pueden expresarse, por muy loco o estrafalario de su razonamiento, que cuando no pueden expresarse recurren a la violencia. Entonces, creo que esta intransigencia, como muchos decís, se tiene que combatir con palabras, con argumentación, con hechos, no sistemáticamente censurándolo socialmente, lapidándolo, haciendo que la gente se avergüence de su veto, porque eso no es democrático. Lo que es democrático es escuchar, por mucho que las palabras puedan parecer un atentado contra la Constitución o contra lo que tú consideras como persona. Si una persona, y pongo un ejemplo, dice, pues yo creo que habría que hacer un desvieje en la población y matar a todos los ancianos y tal, que es una animalada, evidentemente. Para mí, lo que no tienes que hacer es coger y tirar a ese señor a la cárcel y que se quede callado y que diga sus tonterías en la cárcel, sino hablar con él y explicarle. Pero no te das cuenta de la locura que estás diciendo, que dentro de unos años tú también serás uno de esos y que en ese momento vas a defender esa tesis también, e intentar argumentarlo con eso. En la medida de lo posible, pero intentar escucharles. Que luego no podéis llegar a un punto en común, lo entiendo perfectamente, que separéis caminos y ya está, pero a mí lo que me han enseñado desde pequeño es cualquier postura política, escucharla y darle el debido respeto, aunque esa postura no sea respetuosa. Otra cosa distinta es que esa situación que se puede considerar ilegal y mala se materialice, ¿no? Y que la gente empiece a salir a la calle a desviejar, ¿no? Como decía un amigo mío, pues evidentemente contra eso hay que luchar. Pero las palabras al final son solo palabras y son fruto de nuestra expresión. Y yo creo que sí, hay mucha gente que está votando a un partido que no va con tus ideales. E insisto, esto no va con que sea de Vox, con que sea de Podemos o de la extrema izquierda o la extrema derecha, sino algo que es diferente a lo que nosotros pensamos. Hay que hacer un ejercicio empático, porque la empatía también funciona así y la democracia debería funcionar así, de escuchar y de responder con contraargumentación. No lapidando, no llamando hijo de puta, ni mereces la muerte, porque he escuchado comentarios de esos. Es que es muy fuerte. Entonces, a mí lo que quiero hacer con este tipo de reflexión, que insisto, a mí ni me va ni me viene, porque quien me conozca sabe que yo tengo muchas ideas que son afines a la derecha y muchas ideas que son afines a la izquierda. O sea, yo a día de hoy no siento que haya ningún partido político que me represente, porque cuando veo un partido político no veo un equipo de fútbol, no veo algo con lo que me tenga que casar. Hay muchas cosas de la izquierda que digo, esto me parece muy razonable, muy bien, y otras cosas que me dicen, no me parece razonable y bien. Y lo mismo me sucede con la derecha. Pero lo que no se me ocurriría es, bajo ningún concepto, es hablar o estar hablando con una persona y lapidar totalmente todas sus peticiones, todas sus preocupaciones, todas sus angustias, porque sé lo que eso genera. Y eso genera que una persona, cuando siente que no se le escucha, que no puede manifestarse, que no se puede expresar socialmente, pues se rebela. Y se suelen rebelar con violencia. ¿Que hay gente que se rebela violentamente sin necesidad de todo esto? Sí, te lo compro. Pero creo que no podemos estar optando por un sistema democrático, ¿vale? Y llevarnos la boca diciendo que esto es una democracia y tal, pero solo cuando nos conviene. Y en cambio, cuando algo es muy distinto a lo que nosotros creemos, cerrarlo sistemáticamente, tildándolo como esto es un comunista, esto es de rojos o esto es de fachas y de nazis. Que por cierto, esto es una pequeña reflexión. He escuchado muchos comentarios que dicen que si nazis, que si fachas, que si tal, y lo puedo llegar a comprar, pero simplemente quiero que reflexionéis sobre esto. Al final, los fachas, los nazis son generalmente regímenes totalitarios que se caracterizan por que se impone una doctrina, una ideología de una minoría a una multitud. La imposición. Y automáticamente, ¿vale? Entre otras muchas cosas, ¿vale? A nivel político, lo que se hace es censurar las opiniones que son disonantes o que son contrarias a lo que esa minoría cree. Y esto es precisamente lo que estoy viendo con esta gente. Una persona que dice que vota un partido político y sistemáticamente este tío debería estar fuera, este tío hay que matarlo, este tío es un hijo de puta, esto tal. Eso sí que me parece nazi. Eso sí que me parece totalitarista. Entonces, la facilidad con la que caemos en la falacia de lo que nos gusta y no nos gusta y renunciamos a la democracia me sorprende. E insisto,
Yo no voto a Vox, no voto a... De hecho, llevo bastantes años sin votar, ¿vale? Y si no me vengáis con la charla de lo que debo hacer, lo que no debo hacer, porque yo tengo mi moral y mis pensamientos muy, muy desarrollados. O sea, es decir, sigo cambiando a día de hoy de muchas posturas, pero creo que he leído mucho y he reflexionado mucho conmigo mismo para saber lo que me gusta y lo que no me gusta, y como no me veo representado en ningún partido político, pues literalmente no voto. No sé si el año siguiente votaré o no votaré, pero lo que digo es que a mí nadie me tiene que convencer de nada. Pero es que tampoco yo pretendo convencer a nadie. Simplemente lo único que quiero decir con este mensaje es que empezamos a respetar a las personas por lo que piensen, por mucho que lo que parezca que puedan decir es inconstitucional o es ilegal. Las palabras no son hechos ni son acciones. Toda prohibición histórica a la que hemos llegado ha empezado primero por materializar unas palabras y decir, oye, ¿por qué el asesinato no está bien? Oye, ¿por qué la esclavitud no está bien? Y sentarte y debatir y llegar a un razonamiento deductivo de por qué esas cosas no están bien. Pero si tú ni siquiera puedes sacarlas a la palestra, al final lo que consigues es eso, revolución, violencia y agresión. Y creo que eso no es bueno para nadie, ni, como digo, es democrático. Sin más. No sé esto si me van a funar por esto, y es que me da exactamente igual. Insisto, no tengo ninguna simpatía con Vox ni ninguna simpatía con Lucas Rojo. Pero me parece que la sociedad generalmente, y sobre todo en esta red social, NiSport, es muy intransigente, más de lo que ellos quieren reconocer, y muchas veces también muy injusta. Y por último, habrá los comentarios de lo que hace un partido político con ciertas minorías o no hace y tal, porque yo no entro ahí. Yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal o estén bien. Lo único que estoy diciendo es que hay que respetar y que el canal debe funcionar en los dos sentidos. Por mucho que te parezca que el mensaje de la otra persona pueda ser intransigente. ¿Vale? Es así. Para mí, lo que tú consideras que es intransigente no justifica que tú también lo seas. ¿Vale? Porque la violencia tampoco justifica que tú puedas aplicar violencia. Sin más, simplemente quería hacer este llamamiento pues a lo que yo considero sentido común, pero bueno, también supongo que me puedo equivocar y aquí todos estamos para aprender. Por último, la última noticia que quiero comentar es la de Zeus, ¿vale? Que es un jugador de CSGO que está retirado desde el 2019, es un jugador que estuvo en Navi y otros muchos equipos, muy muy famoso, que ha sido funado masivamente, ¿vale? La historia la verdad es que se las trae, y es que Zeus tuvo el año pasado una relación con una chica china, ¿vale? Donde tuvieron una relación íntima durante el Shanghai Major del 2024, ¿vale? Tuvieron relaciones sexuales y las grabaron, ¿vale? Estas relaciones sexuales. No sé muy bien por qué, pero bueno, las grabaron. La cuestión es que después de las grabaciones a Zeus no se le ocurrió otra cosa que publicar estas grabaciones, pero las censuraba, es decir, censuraba las partes íntimas, y simplemente lo que él quería mostrar, que me parece un poco raro, pero bueno, es que pues tenían una relación íntima, quería hacer como una especie de demostrar que estaba conociendo a alguien, yo qué sé, ¿vale? Una cosa rara, pero bueno. Según él, lo hizo sin mala intención, que de hecho censuró las partes de las chicas para que no se viera nada, que no fuera un vídeo porno o algo por el estilo, sino que simplemente pues compartir su vida con la gente, lo cual, insisto, no llego a entender, pero esto es lo que dice él. La cuestión es que estas grabaciones empezaron a extenderse. Yo entiendo que la China sí que accedió a que se la grabara, pero no suponía que Zeus iba a hacer públicas estas imágenes, ¿no? Como cualquiera hubiera pensado, ¿no? La cuestión es que cuando estas imágenes empezaron a extenderse, pasó que la universidad china de esta muchacha lo vio. Y cuando lo vio, decidió expulsar a la chica del instituto por dañar la reputación del país. Así como lo oís, ¿vale? O sea, vieron las estas, sabían que se había acostado con un extranjero, que se habían hecho públicas tal, y consideraron que esto había dañado la reputación del país. Tampoco lo llego a entender, la verdad. O sea, me deja loco cómo pueden llegar a esa lógica deductiva, pero la cuestión es que a la chavala se la expulsa. Pero ya no solo se la expulsa, sino que parece que esta muchacha tenía pareja en aquel momento. Zeus parecía que no. Y la controversia ya no se centra solo en la violación de la privacidad, sino que también a nivel nacional sale pues en los periódicos y tal, y se empieza a hablar de este caso porque mucha gente de China debatía si había hecho bien la universidad, si había ese derecho de exclusión, estaba bien aplicado o no en base a eso, ¿no? Entonces se generó como un debate moral, pero en general la funa fue masiva también hacia Zeus. O sea, la sociedad china ha rechazado sistemáticamente a Zeus por lo que hizo, lo cual lo entiendo porque no cabe en cabeza ninguna lo que hizo. Y Zeus, cuando empezó a ver que todo esto se montaba, que empezaban a responderle miles y miles de chinos, que empezó a salir en los periódicos nacionales y todo, pues
puso un mensaje, primero borró los vídeos y se disculpó diciendo que esto no lo había hecho con mala intención, que desde luego nunca fue su intención, que no sabía que la muchacha tenía pareja y que le podía perjudicar, que ha ido a muchacha a decirla que si la puede ayudar en algo para compensar el daño ejercido, que lo va a hacer, bueno, pero que esto no lo hizo simplemente para expresar su amor con la muchacha porque estaba pasando unos buenos días o yo qué sé, pero que no lo hizo con mala intención. A ver, yo creo que no lo hizo con mala intención, pero creo que está mal lo que hizo. Pero no creo que lo hiciera en plan para dañar a la muchacha. Yo creo que lo hizo un poquito por ego masculino, raro, de presumir de que había estado con una chavala china, o yo qué sé, es que no encuentro la explicación, pero bueno, la cuestión es que se disculpó, retiró las imágenes, ha pedido perdón público, pero esto no ha quedado aquí, porque la muchacha china está siendo funada en su propio país, ha sido expulsada de la universidad y ahora mismo se está debatiendo sobre si Zeus va a poder entrar tranquilamente a China en su próximo viaje, ¿no? En general creo que es un hecho como súper extraño. Yo no entiendo muchas cosas, no entiendo por qué Zeus tiene que grabar algo así, no entiendo por qué lo tiene que publicar, no entiendo por qué la muchacha china teniendo pareja también lo hace, porque ya está siendo infiel, pero es que además se accede a ser grabada. Tampoco lo llego a entender mucho. Tampoco entiendo cómo en la universidad considera que una persona en un ejercicio de voluntad propio decida hacer lo que ha hecho, eso puede dañar la integridad del país, pero entiendo que, como esto lo decíamos antes, los asiáticos tienen una manera social de entender la vida muy distinta a la cultura occidental y es como un gran organigrama de empresa, ¿no? Donde lo que hace un individuo daña a toda la organización. Es un poco maquiavélico, pero bueno, tampoco llego a entender cómo pasa eso. Y bueno, en general, como ya veis, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, es lo que es. Quería contarlo. Ponedme vosotros vuestra opinión al respecto. También he escuchado una cosa que es falso, porque parece ser que los medios, cuando están comentando la noticia, cuentan todo esto como que Zeus se estaba burlando de las chicas chinas, sobre todo de esta, por ser una easy girl, una chica fácil, digamos, ¿vale? Y esto, se ha hecho mucha propaganda de esto, de como la imagen es que la imagen es como muy arcaica, machista, rollo que profanación por parte del hombre de la chica china, de easy girl, de chica fácil. Es un poco cómo han vendido todo este movimiento, ¿no? Y Zeus, por su lado, pues lo ha negado. Ha dicho que jamás ha dicho que es una easy girl, ni ha llamado a las chicas chinas fáciles, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, no sé ya qué pensar ni qué creer, pero bueno, simplemente que quería comentarlo porque al final contamos cosas también polémicas y doy mi opinión al respecto, pero mi opinión es esa. No entiendo nada. Y poco más, se nos ha quedado un café con Hitbox larguito. He dado mucho mi opinión sobre algunos temas que yo espero que seáis lo más respetuosos posibles. El speech han sido como 30-40 minutos hablando solo de ese tema, pero creo que mi editora lo va a resumir bastante, ¿vale? Y censurar bastante. Lo digo por si queda algo como out of context, que sepáis que es un poco también por esto. Lo he hablado este tema muchas veces en stream, la verdad, y nunca me ha generado ningún problema porque la gente entiende que es un poco sentido común, pero poco más. Espero que os haya gustado el café con Hitbox. Esto es mi opinión, no tenéis que compartirla ni secundarla ni mucho menos, simplemente lo único que pido es que la respetéis como yo puedo respetar la vuestra. Y poco más. Por último, hacer un llamamiento para que, por favor, vayáis a ver el vídeo de Niso, no os vais a arrepentir, verlo entero. Creo que os va a gustar. Estoy convencido que os va a gustar y nos hemos esforzado mucho. Y poco más. Gracias por verme un lunes más. Espero que vuestra semana vaya muy bien. Se os quiere mucho. Y bueno, feliz mes de julio, agosto y un beso muy grande. Chao. Prepara tu taza, aroma en el aire. Con Hitbox despierta. Comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.